mi querido amigo N. J. Wilson. Es decir, que tú envías tu apellido, pero no tus nombres. Tienes 44 hermosos años y me has pedido 3 números para que yo te lea el tarot en agradecimiento de tu colaboración para mi película Poesía sin fin. Sí, te lo agradezco mucho. Antes de responder a tu pregunta, que es ¿qué es lo que más necesito en mi vida? Imagínate tú la pregunta que me haces. Tendríamos que antes tener un concepto de la vida para responderte. El tarot no ve el futuro para mí. Ha sido un invento de brujitos. El tarot es una máquina espiritual que responde a preguntas precisamente como la que tú preguntas. ¿Qué es lo más importante en la vida? Mira, el tarot está construido con 22 cartas, 2 veces 11, ya es una pareja, 11 y 11. Y está hecho de tal manera que hay parejas todo el tiempo, de seres humanos o de conceptos, pero va 2 por 2. Eso te va a hacer pensar que tú tienes, cuando hiciste esta pregunta tenías 44 años, 2, 4, 2 partes en ti muy claras, una dualidad. Si yo me examino, yo soy una dualidad entre un ego y un ser esencial. El ego está formado por las familias, la sociedad, la cultura, la historia, y es un autoconcepto, no es real, es decir, no es completo. Y hay un ser esencial que es completo. Entonces es una dualidad nosotros entre lo completo y lo incompleto. Mira, te voy a ir mostrando todas las cartas del tarot. El emperador y la emperatriz. Es decir, es una pareja, una dualidad. Después tienes tú la mujer perfecta, la justicia. Es una perfección, la justicia es una de las cosas más necesarias en este mundo. Es la perfección. Y luego la sabiduría, la pareja sabia, el 8 y el 9. El 9 se va del 8 hacia un vacío. Él ya no se preocupa ni de la justicia, ni de la injusticia. Se ocupa solamente de encontrarse a sí mismo. Cosa que tú estás haciendo. Tienes la luna, acompañada por el sol, el arquetipo de la madre, mítica, y el arquetipo del padre mítico. Ahí están juntos los dos. Es una dualidad, oscuridad, luz. Y después tienes también esta pareja, ¿no es cierto? El Papa, que en la sociedad actual y la religión, como va funcionando, está constituida solo por hombres. Hay una papisa. Claro que ahora hablar de una papisa es una herejía. Pero imagínate tú, en 100 años más, 50 años más, habrá una papisa. Porque la revolución que está haciendo la mujer actualmente, de ocupar su sitio, va a desembocar en esto. Si hay un papa, tiene que haber una papisa. Si hay un presidente, una presidenta. Así es la cosa. Entonces el tarot ya lo vio, ya en el año 1000, vio que iba a suceder esto. Tienes la carta 1 y la carta 11.
Son dos comienzos, de 1 al 10 y del 11 al 20. Mira, fíjate en los sombreros de ambos. Sombreros. Casi los dos tienen la conformación de una especie de infinito, del 8. Son dos aspectos. Él tiene una mesa que oculta su sexo, su creatividad sexual, pero lo lleva hacia la creatividad emocional e intelectual. Y la fuerza está actuando a la altura de su pubis, con su animal erótico, y no está luchando ni está dominando. No se sabe, depende de la situación. A veces está cerrando la boca de la bestia, a veces está abriendo la boca de la bestia. Tiene dos opciones. El mago tiene dos opciones. Tiene una varilla en una mano, una varilla de poder espiritual que alza hacia el cielo, y una mano que lleva hacia el vientre con una moneda de oro quizás, con un objeto, materia y espíritu. Y luego tienes aquí dos cartas que parecen que no tienen nada que ver y sin embargo tienen que ver porque son... El tarot tiene dos cartas, el loco y el mundo, que están fuera de cuenta. El mundo no tiene número. Y el tarot, el loco no tiene número. Y el mundo ahí está, es decir, es el total. Entonces hay dos series, como los dedos de la mano y los dedos del pie. 10 y 10, ¿no es cierto? La rueda de la fortuna, 10, los dedos de la mano. El juicio, los dedos del pie, 10. Son dos veces la misma situación, en lo alto de una situación y un cambio. Pero es diferente porque la rueda de la fortuna está totalmente tratando de circular en la tierra. El juicio está siendo llamado hacia lo alto. Esta trilogía que ves aquí, que es materia, se alza hacia el espíritu. Es dos cartas. Y aquí tienes tú el mat, que no tiene número, emparejado con el arcano 13, que no tiene nombre. Y fíjate tú que tiene la misma posición, uno puede ser el esqueleto del otro. Entonces estamos entre el ser y la nada, entre la energía que se crea y la que se destruye, pero que cambia, ¿no es cierto? Son dos actitudes del ser y la nada, es una pareja. Y aquí mira esta pareja tan bonita, tienes el diablo y tienes el ángel. ¿Para qué hablar de eso? Es tan infantil el diablo y el ángel, pero tiene otras interpretaciones, pero esto va siendo largo. Ahora, en el mundo, mira cómo se hace. Mira la posición del colgado y mira la posición del mundo. Míralos bien. El colgado parece que es muy diferente al mundo. Y ahora te encuentras que es la pareja del mundo. Es decir, entrar completamente en ti mismo es entrar en el mundo. En los templos griegos es conócete a ti mismo, conoce el universo que eres, nada de más. Es decir, llega a tu pequeñez más completa, al yo más completo, para que encuentres el mundo en ti. Y tienes otro. Tienes el carro de guerra, es la conquista del mundo. Pero la conquista del mundo no se puede hacer sin la destrucción del mundo. Necesidad de conquistar y para la conquista aceptar la destrucción. ¿Cómo lo aplicas a ti? Conquistarte a ti mismo, pero aceptar desprenderte
desprenderte de todos los prejuicios que te han puesto en tu mente, de las creencias sin experiencia, y alcanzar tu libertad. Y esto es tan bonito porque parece que no es pareja, y es pareja. Porque aquí en el enamorado hay un ángel desnudo. Y aquí hay una mujer desnuda, dos seres supremos desnudos que están en la verdad. Pero el ángel está dando su energía a los seres humanos, ¿no es cierto?, a la unión de los seres humanos. Y la estrella, esta mujer, esta verdad desnuda, está dando su energía a todo lo que rodea al ser humano, a los astros, a la naturaleza, al agua, a la vida, ¿no? Yo no sé por qué te dice este prólogo tan largo, pero ¿qué es lo que más te importa en la vida? Pues teníamos que empezar a ver todas las dualidades que encierra tu vida. Cuando tú encuentres lo más importante de tu vida, es porque has encontrado lo menos importante de tu vida. ¿Qué es lo menos importante de tu vida? ¿Qué es lo más importante? Tus números eran el 3, 1, 2, 3. Después el 6, 4, 5, 6. Y después el 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mira, pero mira, por favor. Te dije que esto es lo contrario del loco. Es decir, esta es una fuerza de cambio, es una fuerza que con un objeto una herramienta de labor, no es una herramienta mortal, es una herramienta agraria. Está removiendo la tierra, reduciendo los prejuicios, reduciendo todo lo que hemos hecho, lo que nos hemos adaptado, obligaciones y todas estas ilusiones que tenemos, para que de lo negro, ¿no es cierto? Es decir, del vacío interior que has logrado, y ese vacío interior es la libertad interior, de no obedecer a ningún precepto, a ningún prejuicio, a ningún autoconcepto, va naciendo el hombre nuevo. Pero lo más importante de la vida no es encontrar lo más importante, es encontrar lo que no va en nosotros, para liberarnos de eso. Es una limpieza de la memoria, limpieza del pasado, limpieza de tu árbol genealógico, ver qué legado de ilusiones, del ego, te han dado tus padres, tus tíos, tus hermanos, tus abuelos, tus bisabuelos. ¿Qué estás repitiendo? El emperador, ¿ves tú? El emperador está discutiendo con el arcano 13. Está diciendo, alto. Yo soy lo que soy. A mí no me cambias. Yo no me suelto. Yo no cambio. Fíjate que este tiene el número 4. Y tú cuando hiciste la pregunta tenías 44 años. Eras el emperador, el doble emperador, sin emperatriz. El doble emperador. Y entonces él se está oponiendo a esta barrimiento, es decir, de pasar la escoba, de barrer todo esto,
para de una vez por todas lanzarte a la piscina negra y encontrarte. La luna. Entonces dice, contrario a este emperador, a este dictador que está imponiendo una ley, está la luna, que es el símbolo más receptivo que tú puedes encontrar en la escalera de los símbolos. Aquí está la luna, mirándote, está de perfil, te está mirando, te está diciendo, yo te espero, yo soy la parte más importante de ti. Si eres un hombre, es tu feminidad la parte más importante. Yo soy tu alma y te estoy mirando. Y mira la dualidad, yo estoy entre dos castillos. Un castillo está abierto hacia el cielo, el otro está cerrado hacia la tierra y tiene 3 escalones. 3 escalones. La energía intelectual, la energía emocional, la energía sexual, para que tú asciendas con esas energías. Luego están estos 2 perritos, uno con la cola levantada y el otro con la cola bajada. Es decir, la gran alegría y la gran depresión van juntas. Y luego está este animal submarino, que en sus pinzas tiene unas perlitas, que es el tesoro profundo, es el tesoro profundo de tu ser esencial. Es tu feto espiritual, que a la luz de la luna, luz que es atractiva, está difícilmente haciéndolo, subiendo, para ser tragado por la luna. Y al ser tragado por la luna, descubre su absoluta creatividad, descubre la absoluta dualidad entre el alma y el ego, el ser esencial, el alma, y el ego es el autoconcepto. Lo que más necesitas en esta vida es perdonarte. Perdonarte de todos estos años en que la luna interior te ha estado llamando y Petetre, tú no has escuchado el llamado. Tu propio llamado, tu propia extensión de todas las células de tu cerebro. Cerebro reptiliano, que está cansado de estar encerrado en sí. Cerebro mamífero con sus emociones, negro, blanco, dualidades. Y el cerebro mental, intelectual, arrugadísimo, constreñido, deseando expandirse. Y al expandirse es la luz total de la iluminación lunar, un cerebro inmaterial. Lo que más necesitas en la vida es alcanzar tu maravillosa inmaterialidad mental. ¿Ves a lo que me condujo tu pregunta? Gracias por hacérmela. Me has dado la oportunidad de organizar tu pedido. Gracias por colaborar con nosotros. Gracias.